que constará de 6 semanas cada hemisemestre, o sea, un total de 12 semanas, nos advierte que nos quedan, aparte de esta, 2 clases más. Las clases anteriores, las que precedieron a esta 10ª semana, localizadas en el segundo hemisemestre, comenzaron un poco dando la visión concreta del significado de las constantes cinéticas, porque a partir de ella seríamos capaces de comprender que la verdadera farmacocinética está descrita por sistemas variantes. Que por suerte, la cronofisiología nos hace recuperar al sistema en su mismo estatus 24 horas después. Eso es los ritmos circadianos que vieron en la clase siguiente a la que di inicio este segundo hemisemestre. Entonces nosotros podemos decir que los sistemas, si bien son variantes, podemos predecir su comportamiento día tras día y hora tras hora dentro de un mismo día, una vez que conozcamos la forma como esos sistemas van cambiando circadianamente. Luego vimos en la siguiente clase, si no me estoy confundiendo, ¿sí? el anterior a esta, que Natalia les explicó una parte de nuestro ejercicio profesional como químicos farmacéuticos, que es el monitoreo terapéutico de medicamentos. El monitoreo terapéutico de medicamentos hace uso de los conceptos vertidos por Rosa Iraldi, de cronofarmacia, y permite de esa manera, ajustando los parámetros del sistema individual que cada paciente posee en su relación con el fármaco, lograr interpretar cómo va evolucionando las concentraciones en su cuerpo a lo largo de las horas, dosis tras dosis, y así poder predecir la evolución final de ese sistema luego que se alcance el estado estacionario con esa posología. Y una vez alcanzado el estado estacionario con la posología prevista para ello, verificamos que las consecuencias clínicas son las esperadas, y si no lo fueran, ajustamos nuevamente la posología. Quiere decir que entonces cronofarmacia, monitoreo terapéutico de medicamentos, tienen presente la variación de los sistemas, y son 2 profundizaciones de un curso de farmacocinética que les había mencionado, verán en asignaturas optativas de la carrera a su debido momento cuando tengan completadas las previatorias correspondientes. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a ver es algo que finalmente se reduce en biodisponibilidad y bioequivalencia, que también les da la perspectiva para poder realizar otra asignatura optativa que tiene el propio nombre de biodisponibilidad y bioequivalencia, como el tridente de asignaturas optativas que surgieron con el Plan 2000, vertientes de la asignatura obligatoria farmacocinética y biofarmacia. Para esas asignaturas se requiere tener aprobada farmacocinética y biofarmacia y tener aprobada farmacoterapia, porque farmacoterapia es el otro sustento de esas asignaturas optativas. Para comprender bien la biodisponibilidad, su significado lo conocen, pero la bioequivalencia, el concepto que eso implica, es preciso adentrarnos en la forma como los medicamentos liberan a los fármacos. Y siendo que los medicamentos más utilizados en la práctica terapéutica son destinados a la vía oral, es que vamos a comenzar la clase de hoy con las bases fisiológicas de la absorción oral. Entonces ya damos comienzo a la clase. Bueno, eso lo conocen muy bien, lo han podido leer en el libro que ya disponen su PDF, y que han seguido en paralelo la asignatura no presencial, pero por lo menos online, que venimos recibiendo a lo largo de esta edición 2020, cómo se constituye el tracto digestivo, y lo vimos en la primera clase como una parte más de nuestro cuerpo a la cual se puede dirigir nuestro fármaco
si lo administráramos por vía intravascular. Es decir, el tracto digestivo visto como un compartimiento de disposición cuando la administración es por vía intravascular. Ahora bien, ese tracto digestivo puede ser utilizado como compartimiento al cual se le deposite la dosis, y allí estaríamos hablando de una administración oral. Las administraciones orales implican medicamentos que son introducidos por la boca. Esos medicamentos podrían quedar en la boca y son diseños especialmente destinados a esa forma de retener el medicamento en la cavidad bucal, y va a tener ciertas ventajas, pero no son los más abundantes en terapéutica. En general, los medicamentos que se administran por boca no tienen la finalidad de quedarse allí retenidas, sino lo que pretende es ingresar a todo el tracto digestivo. Entonces, una vez ingresados a la boca, son deglutidos, pasan por el esófago y se depositan en el estómago, para luego seguir la ruta intestinal y ser finalmente dispuestos como los propios alimentos son dispuestos una vez ingeridos por vía bucal. Les dije entonces que los medicamentos orales son deglutidos y se detienen en el estómago. El estómago es el órgano de estancia obligatoria, como lo dice aquí, de estancia obligatoria para los alimentos y de estancia obligatoria para los medicamentos. El estómago es un órgano muy potente en cuanto a su musculatura, es un órgano hueco, es un órgano que tiene como función, en los aspectos alimenticios, lograr la mayor trituración del bolo alimentario, que comenzó en la boca con la masticación y que no es el proceso que debiera uno aplicar a los medicamentos. No debiéramos masticarlos a menos que sepamos claramente que benefician ese proceso de masticación, la liberación del fármaco. Pero en líneas generales, un medicamento debe ser ingerido por deglución, con un vaso de agua, de tal forma que el medicamento intacto ingrese al estómago, y es allí donde procede las etapas que al medicamento le corresponden seguir de acuerdo a la tecnología de fabricación empleada. El medicamento entonces llegado al estómago, como los alimentos llegados al estómago, van a sufrir múltiples e intensas contracciones del cuerpo estomacal a los efectos de triturar, de desmenuzar el bolo alimenticio, o a los efectos de desmenuzar, triturar, moler ese comprimido, si fuera la forma farmacéutica que estamos utilizando. Podría ser una cápsula o podría ser incluso una suspensión, una emulsión o una solución. Es decir, puede ser un medicamento sólido o un medicamento semisólido o un medicamento netamente líquido. Si fuera líquido, no hay mucho que desmenuzar, y siendo líquido y estando en el estómago necesariamente por algún tiempo, el tiempo suficiente como para que el estómago se dé cuenta de que no ofrece ninguna posibilidad de daño eso ingerido, y lo va alargando a través del píloro al siguiente tramo del tracto digestivo. Ahora, si fuera un medicamento sólido, el tamaño de ese medicamento va a tener que reducirse, o va a tener que pasar a través del píloro mediante una suerte azarosa, en el cual solamente el diámetro de ese comprimido le permitirá pasar a través del píloro después de sucesivos intentos y poder franquear ese esfínter, que generalmente se encuentra cerrado y se abre cuando la presión a nivel interior del estómago es lo suficientemente potente para trasladar el contenido gástrico. Entonces, los medicamentos sólidos normalmente ingresados al estómago se van triturando, y las pequeñas partículas van a ir luego pasando al siguiente tramo del tracto digestivo.
Y si no se lograra triturar por la dureza o por la forma en la cual se diseñó y se fabricó ese comprimido, tendrá que esperar su debido momento para que, si el diámetro lo permite, poder seguir adelante en el tracto digestivo. El estómago, normalmente, para digerir los alimentos, lo que hace es no solamente triturar, agitar, moler ese alimento ingerido, ya prácticamente desmenuzado a nivel de la masticación bucal. Los medicamentos sólidos, que son así ingeridos, también van a seguir las funciones que el estómago le impone a ese contenido que le llena su cavidad. ¿Y qué es lo que hace el estómago con los alimentos o con los medicamentos? El estómago le segrega lo que conocemos como jugo gástrico. Ese jugo está principalmente constituido por ácido clorhídrico. Quiere decir que el jugo gástrico contiene ácido clorhídrico que se produce en las células parietales de estos conductos que ustedes ven, cuyo orificio da hacia la luz estomacal. Ese jugo gástrico contiene pepsinógeno, y la mezcla de ácido clorhídrico pepsinógeno va a formar la pepsina, y esa pepsina es una enzima que tiene como objetivo hidrolizar los péptidos ingeridos como alimentos. En el caso de los medicamentos, si un medicamento tiene naturaleza proteica, entonces puede ser susceptible de esta degradación, y allí corre el grave riesgo de inhabilitarlos completamente y así perder su función. Por lo tanto, los medicamentos con naturaleza proteica son de absorción o de administración oral muy restringidos, a menos que tengan una cubierta protectora que la tecnología les permite perdurar y llegar hacia los lugares donde debe llegar del tracto digestivo. Entonces, ese ácido clorhídrico le va a otorgar al jugo que se va formando en estos conductos, le va a generar un pH muy ácido, que luego veremos, pero es el jugo o el fluido de nuestro cuerpo con más bajo pH. Ese pH ácido, por supuesto que puede afectar no solamente a las estructuras orgánicas que son ingeridas como alimentos, sino también a los propios fármacos contenidos en esos medicamentos. Y aún más, ese ácido clorhídrico puede afectar incluso la integridad de las membranas y de la mucosa digestiva, y por tanto dañarse seriamente la pared estomacal. Pero eso en personas sanas no ocurre, porque a través de otras células, que son las secretoras de mucosidad, provocan una secreción de un componente que es el mucus, que tapiza toda la superficie mucosa gástrica, evitando que el ácido clorhídrico entre en un contacto permanente con esa mucosa y pueda dañarla. Esa mucosa gástrica, cubierta por el mucus secretado por estas células, es un elemento que permite a nosotros comprender que la absorción de los fármacos que pudieran disolverse en el jugo gástrico va a ser muy limitada, porque esa barrera mucosa, de mucus mejor dicho, le va a impedir llegar a las moléculas de fármaco hacia el borde de la membrana citoplasmática de estas células y poder ingresar a través de ella y al torrente circulatorio y entrar luego a ser disponible para todo el organismo. Quiere decir entonces que los medicamentos en el estómago lo que van a sufrir fundamentalmente es molienda y probable disolución de acuerdo a las propiedades físico-químicas del principio activo, disolución facilitada o muy retardada en virtud del pH ácido que el jugo gástrico posee. Bueno, dijimos entonces que dada la estancia obligatoria a nivel estomacal, pasado un tiempo y teniendo una osmolaridad apropiada, es que el estómago le va a permitir, por apertura del esfínter pilórico, pasar su contenido
hacia el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. El intestino delgado se constituye por el duodeno, un muy corto tramo, luego el yeyuno, un largo trayecto, luego el íleon, para finalmente desembocar en el intestino grueso. El intestino delgado, como se ve aquí debajo, un trozo de intestino delgado, aquí ven la zona hueca, y pueden apreciar cómo el aspecto interior del tubo intestinal delgado presenta una abundante rugosidad. Esa rugosidad, esos pliegues, lo que hacen es ofrecerle al contenido en el jugo intestinal, por ejemplo, los nutrientes que se han disgregado de la materia alimenticia ingerida, va a poder acercarse a una amplia área de superficie para poderse absorber. El intestino delgado no solamente presenta esta rugosidad, que son los pliegues, que aquí se observan en este dibujo, sino que a su vez en el borde de esos pliegues, o sea, esos pliegues, le van a encontrar en ese borde de los pliegues estos elementos que se le llaman vellosidades. Y está aquí este rectangulito que ven en la diapositiva, amplificado, es esto que ustedes están viendo acá, que son las vellosidades. Las vellosidades consisten en estas salientes hacia la luz intestinal, salientes constituidas por una larga monocapa de células, que es el epitelio intestinal, en el cual van a presentar una cara apical, que es la que está, o cara luminal, la que se enfrenta a la luz intestinal, y una cara basal, que se va a enfrentar al espacio intersticial de ese tejido. En ese espacio intersticial se puede observar cómo aparecen los vasos sanguíneos. En color intenso rojo son los vasos arteriales y en azul los vasos venosos. Vasos arteriales o arteriolas que se van capilarizando para poder darle todo lo que necesita para su funcionamiento las células epiteliales, que luego esos capilares se prosiguen a través de las vénulas, que van a desembocar en vénulas cada vez mayores hasta llegar a venas aún de más grande diámetro. Entonces, lo que van a hacer las moléculas que están disueltas en la luz intestinal es acercarse a estas capas de células, que es la mucosa intestinal, ingresar adentro de esas células y salir por la cara basal de esas células para poder alcanzar el espacio intersticial y rápidamente los capilares sanguíneos y poder ser luego transportados mediante la sangre hacia el resto del aparato circulatorio. Las moléculas disueltas en la luz del tracto intestinal podrían pasar entre las células, pero para pasar entre las células por poros que se van localizando entre célula y célula, ven, aquí tenemos este rectangulito que se ve aquí, un par de células que agrandado muestra lo que aquí ven, y esas células es una, esta es la célula adyacente, al costado derecho hay otra célula, entre las células existen poros por los cuales la molécula de fármaco podría ingresar, si tiene el tamaño adecuado para pasar por esos poros, que son canales intercelulares por los cuales fluye también jugos que son secretados a la luz intestinal. Quiere decir que hacia el intestino también se segrega un jugo intestinal que va a tener doble función. Una, neutralizar el ácido clorhídrico que viene desde el estómago, quiere decir que los jugos intestinales van a tener un pH
alcalino que va a lograr de esa manera neutralizar la acidez gástrica. A su vez, el líquido que va fluyendo, el jugo intestinal que va hacia la luz intestinal, luego esa agua es reabsorbida por la membrana apical de los enterocitos, que son las células que forman parte de esta capa monocelular, que forma parte de la mucosa intestinal, y entonces agua que fluye hacia el exterior, hacia el lumen, agua que es reabsorbida, lo que hace ni más ni menos es generar una corriente convectiva de acercamiento de todo aquello disuelto en la luz intestinal, se aproxime hacia las membranas luminales de estas células enterocíticas, y las moléculas de fármacos, por ejemplo, que es lo que nos interesa discutir hoy, que fueron liberadas del medicamento, que se han disuelto en ese jugo intestinal o que ya venían disueltos en el jugo gástrico, acercándose a la membrana apical de los enterocitos, va a poder entrar a su interior para luego salir por la membrana basal y seguir la circulación sanguínea, como les había mencionado. Entonces acá ven una enorme diferencia. Primero, respecto al estómago. El estómago, si bien tiene algunas rugosidades, no tiene tantas como tiene el intestino delgado. El estómago es un órgano que puede expandirse, alojando a su interior el contenido que le hayamos introducido por boca a través del esófago, pero en general es un órgano que tiene una dimensión muy limitada. Sin embargo, el intestino delgado es un órgano suficientemente largo al punto de alcanzar unos 8 metros de longitud en un adulto, y por lo tanto va a ofrecer una superficie a la cual arribar las moléculas de fármaco y poder sortear esta mucosa. Que sí que el área de transferencia a nivel intestinal es muchísimas veces superior al área de transferencia en la mucosa gástrica. Por tanto, las moléculas de fármaco que estén disueltas en el estómago, si bien pueden absorberse a través de la mucosa gástrica, se van a absorber mucho más a través de la mucosa intestinal. Esto ocurre para los fármacos y ocurre para los nutrientes que se hayan liberado de los alimentos a nivel estomacal. La absorción de los nutrientes fundamentalmente tiene lugar a nivel intestinal. Quiere decir que entre estómago e intestino la diferencia más importante es que el estómago es un órgano triturador, demoledor, es un órgano que va a permitir la digestión o a iniciar o a secundar lo que ya inició a nivel de la boca, la digestión de esos alimentos, pero la absorción de los nutrientes es en el intestino delgado. Así también la absorción de los fármacos. Además, esta área de superficie incrementada por estos pliegues, incrementada aún mucho más por las vellosidades y aún mucho más por las microvellosidades, le dan cuenta a ustedes de la enorme área de transferencia que se le ofrece a las moléculas de fármaco a nivel intestinal. A nivel intestinal, en la primera porción, también existe una capa de mucus, a nivel duodenal sobre todo. Y esa capa de mucus le puede dificultar la permeación del fármaco. No obstante, esa capa de mucus es muy importante para evitar que el ácido clorhídrico estomacal dañe a la mucosa duodenal. Ustedes bien saben que ciertas patologías como la gastritis, que puede desencadenar en las úlceras gástricas son las más conocidas, pero las úlceras duodenales también, y eso es debido a una débil protección de esta mucosa por el mucus que también aquí se segrega, y por lo tanto el ácido clorhídrico podría dañar. Es por eso muy importante que las células intestinales segreguen un jugo alcalino para neutralizar el ácido clorhídrico que proviene del estómago. Entonces está comprendido cómo es la absorción de las moléculas de fármacos fundamentalmente a nivel del intestino delgado. Así como les dije yo que las moléculas de fármaco ingresan a la célula del enterocito y sale por la membrana basal para entrar a la circulación sanguínea, también puede irse por algunos canales que aquí no están muy claramente, bueno, sí, aquí se ve perfectamente,
este otro conducto, el quilífero, que es lo que va a dar origen al sistema linfático. Es decir, el líquido que penetra a este tubo quilífero es lo que va a constituir el medio denominado linfa, que es conducido a través del sistema linfático y vertido a nivel de la circulación sanguínea en un punto alejado del lugar que ustedes recordarán de los cursos de anatomía y fisiología. Entonces, las moléculas de fármaco, entrando a través de la mucosa intestinal, van a seguir vía sanguínea o vía linfática. La enorme capilarización que existe en estas zonas hacen que más del 90%, mucho más, ingrese por vía sanguínea. Sin embargo, para entrar al endotelio vascular, necesita tamaño de partículas relativamente normales, como las moléculas orgánicas de los fármacos que ustedes conocen. Sin embargo, existen moléculas farmacológicamente activas muy grandes o de alta lipofilia que normalmente se asocian a los lípidos que también van pasando a través de la mucosa intestinal, que son ingeridos en la dieta, formando aquí los famosos kilomicrones, y esos tienen un tamaño, un diámetro suficientemente grande como para que no puedan ingresar por vía sanguínea e ingresan por vía linfática. Quiere decir que algunos pocos fármacos ingresan al medio interno por linfa, y la enorme mayoría de los fármacos ingresan al medio interno por la circulación sanguínea. Ya ustedes recordarán también que una vez que el fármaco ingresa a las células intestinales, de la mucosa intestinal, a los enterocitos, allí se van a encontrar con las enzimas que lo pueden degradar, con los transportadores de flujo que lo pueden retornar hacia la luz intestinal, de tal forma de que su pasaje a través del enterocito lleve un tiempo suficientemente largo y permita que las enzimas lo puedan ir degradando. Bueno, esa es historia ya relatada en anteriores clases y bien conocidas por ustedes. Llegado al duodeno, que es este tramo del intestino delgado, yo les dije que el intestino delgado segrega un jugo alcalino para neutralizar lo que viene desde el estómago. Pero otro jugo, también alcalino, es el jugo pancreático, que se forma del páncreas y es segregado a estos conductos pancreáticos para luego caer a través de esta ampolla, de este orificio, al duodeno. Y este es un jugo de pH 8,5 aproximadamente, que va a neutralizar el jugo gástrico. Pero no solamente oficia como neutralizante del jugo gástrico, sino que fundamentalmente este jugo pancreático contiene las otras, el total de las enzimas que pueden tanto metabolizar a los glúcidos, a los lípidos como a los prótidos. Todas esas enzimas segregadas en el jugo pancreático están disueltas en esa agua de pH alcalino, como les dije anteriormente. También a nivel del duodeno, aquí ven el páncreas, dibujado por detrás de este órgano que era el estómago. Aquí está el páncreas, este está el conducto pancreático, que desemboca en la ampolla de váter al duodeno, y aquí también confluye un conducto que es el conducto biliar. Ese conducto biliar lleva en su interior la bilis, que es formada en el hígado, en el tramo izquierdo o en el tramo derecho, según como lo estamos viendo, y en el otro porción hepática a través de este conducto biliar, y continuamente la bilis que se va formando en el líquido continuamente va llenando este conducto biliar, pero no va cayendo al duodeno porque va a estar cerrada esta ampolla y por lo tanto se va a ir acumulando estos conductos, y en vez de volver hacia el hígado se va acumulando en un órgano llamado vesícula biliar. Allí el abundante jugo que continuamente se va produciendo, más que abundante, continua formación de bilis, la bilis se va acumulando en la vesícula biliar, el agua estaría hinchando este órgano, pero no sucede porque el agua está siendo reabsorbida continuamente, no así los solutos allí disueltos,
y los solutos son ni más ni menos ácidos orgánicos ionizados que vienen a formar los conocidos jabones naturales, que son los ácidos biliares, que van a permitir ser expulsados cuando se contraiga la vesícula, porque la orden le llega de que entraron alimentos al duodeno desde el estómago que necesitan ser biotransformados, y para poder emulsificar lo que allí viene y poder actuar entonces más eficientemente las enzimas del jugo pancreático, es que se segrega la bilis. La bilis, por lo tanto, es un poderoso, o contiene, mejor dicho, poderosos tensoactivos que van a facilitar la disolución de materiales lipofílicos y la digestión de alimentos lipofílicos a través de las enzimas lipasas segregadas con el jugo pancreático. Toda la anatomía y la fisiología del tracto digestivo estuvo pensada para digerir los alimentos. Jamás se les había pasado por la mente del gran evolucionador del universo de que deberíamos adaptarnos a la ingestión de medicamentos. Los medicamentos en su tecnología no data más de 100 años atrás, incluso mucho menos. Estamos recibiendo medicamentos tecnológicamente elaborados con una intencionalidad que ni se lo imaginaba la naturaleza de nuestro cuerpo. Entonces allí, los medicamentos que entraron por boca, no se masticaron, se deglutieron, fueron por esófago, llegaron al estómago, necesariamente se detuvieron en el estómago, comienza a triturarse ese medicamento sólido, a liberarse las partículas que contiene de fármaco, ese medicamento, se disuelven o no, según las características físico-químicas, en el jugo gástrico, pasan, porque el tamaño de partícula es suficiente como para poder atravesar el píloro, llega al duodeno y allí va a estar recibiendo jugos de otro pH que van cambiando el pH a lo largo de todo el tracto intestinal. Y si este medicamento y los componentes de ese medicamento tienen alguna semejanza con los componentes de los alimentos, se van a activar secreciones tanto de bilis como de jugo pancreático, para tratar de actuar sobre ellos, aunque no sean parte esencial de nuestra alimentación. Simplemente son elementos que ingresaron al tracto digestivo y que están allí encubriendo las moléculas de fármaco que son las que van a estar actuando en nuestro medio interno. Bueno, me detuve en este relato porque es la parte esencial a que ustedes tengan presente a la hora de entender la absorción de los fármacos por vía oral, absorción fundamentalmente intestinal, casi nada a nivel estomacal, por las razones que le mencioné, absorciones y primero liberaciones del fármaco y luego absorciones muy condicionadas por el pH y por el tiempo de residencia a lo largo de todo el tracto digestivo, fundamentalmente estómago, no porque se absorba, sino porque lo va a ir vertiendo a la justa medida al intestino delgado, y sí absorción importante al intestino delgado. Luego viene el intestino grueso, en el cual al intestino grueso le falta una de las funciones, que es la de segregar jugos hacia su interior. El intestino delgado, fundamentalmente grueso, fundamentalmente se encarga en terminar de reabsorber toda el agua que se vertió en el tubo intestinal delgado y que no fue reabsorbido allí mismo, para que la masa de contenido intestinal vaya asumiendo una composición cada vez menos fluida y así formar las materias fecales que finalmente van a ser expulsadas a través del ano por el último tramo del intestino grueso llamado recto. No quiere decir que por no segregarse agua en la forma abundante que se segregaba a nivel del intestino delgado, no pueda aún el fármaco absorberse por el intestino grueso, pero va a ser más difícil porque para poder disolverse los fármacos necesitan agua. Y además es difícil que se absorba fármaco en el intestino grueso porque tuvo como 8 metros para poder absorberse. Si no se absorbió en todo ese enorme espacio muy propicio para la absorción,
difícilmente se siga absorbiendo a nivel intestinal grueso. Sin embargo, existen productos medicamentosos que tienen la finalidad de no liberar el fármaco en ninguna de las porciones ya mencionadas, sino que recién libera el fármaco en el intestino grueso. Que es entonces que si el fármaco no pudo absorberse antes porque no lo dejamos liberar, si lo liberamos en el intestino grueso, allí podría cumplir una función el intestino grueso en permitirle la absorción del fármaco. Va a ser más difícil, va a ser más errática, no hay tanto líquido al cual pueda disolverse, entonces el fármaco va a tener que tener una característica físico-química tal que la disolución no sea muy dificultosa y poderse absorber por una membrana, por una mucosa intestinal ya no tan amplia como la ofrecía el intestino delgado, que era la zona por la cual se absorben todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Entonces, ¿para qué diseñar un medicamento que se vaya a liberar en el intestino grueso? Bueno, esos medicamentos son aquellos que contienen fármacos para actuar no sistémicamente, sino para actuar localmente en algunas afecciones del intestino propio grueso. Por ejemplo, enfermedades como colitis ulcerosa, en el cual se usan antiinflamatorios que son liberados en estas regiones. O sea que no es muy abundante la cantidad de medicamentos que tienen como objetivo liberarse en el intestino grueso. Dicho esto, pasamos a lo que tiene que ver con la irrigación sanguínea. Lo hablamos mucho ya en suficientes tiempo en las clases anteriores, y recordarles que toda esa sangre que pasó por estos órganos del tracto digestivo es colectada por las vénulas, a llegar a vénulas cada vez mayores y a llegar a la gran vena llamada vena porta, que es la que internaliza al interior del hígado todo lo que del tracto digestivo se fue absorbiendo. Quiere decir que las moléculas de fármaco, que son las contenidas en los medicamentos, una vez que se absorbieron por el intestino delgado, allí pudieron metabolizarse por las enzimas que están dentro de los enterocitos, y si alguna de esas moléculas de fármaco, o muchas, y así es lo que uno pretende, resistiera o sorteara la acción de esas enzimas, hay que tener presente que esas moléculas de fármaco, al pasar por el hígado, podría entrar a las células del hígado, que llamadas hepatocitos, o si no, simplemente seguir de largo sin entrar al hepatocito, y allí las tendríamos disponibles hacia todo el organismo. Es importante ver acá en el dibujo, y creo que en lo que se menciona en esta o en la siguiente diapositiva, que en la zona bucal y en la zona rectal, venas hemorroidales inferiores y las venas sublinguales, esa sangre allí contenida no se vierte en la vena porta, por lo tanto ingresa directamente, sea a nivel de la vena cava superior o sea a nivel de la vena cava inferior, y de esa manera se bypassea al órgano hígado, y por lo tanto no habría posibilidades en ese primer pasaje de que pueda ser metabolizado por las células hepáticas. Es así que algunos de los fármacos que yo les mencionaba que deben mantenerse en la boca es justamente para que el medicamento que queda retenido en la boca no es deglutido, tiene la finalidad de que se disuelva en la saliva que nosotros estamos vertiendo continuamente a la boca, allí disueltas a través de la mucosa bucal, y llegue a la circulación sanguínea a través de las vías sublingual y no pase por el hígado, y así permitimos una mayor fracción de dosis que ingresa no alterada por la biotransformación que hubiese ocurrido si lo deglutimos y sigue todo el trayecto que les mencioné anteriormente. Siempre se le recarga a que son biotransformadas a nivel hepático, y por eso preferimos mantenerla en la boca, porque así la sangre no pasa por el hígado, por lo tanto no va a haber
esto tener claro, porque es obvio, que al no deglutirla no van a pasar por las células de la mucosa intestinal, que es donde también se alojan muchas enzimas. Y quizás muchas veces los efectos, el metabolismo presistémico, efecto de primer paso, que le achacamos al hígado como principal responsable, en realidad el principal responsable, a mi entender, y cada vez al entender de muchos más investigadores, puede tener lugar a nivel de las células intestinales. Entonces, lo que es válido para mantener medicamentos en la boca, medicamentos que contienen fármacos muy lábiles, muy metabolizables, es para justamente evitar el efecto de primer paso, tanto del intestino delgado como del hígado, y también mantener medicamentos que contienen fármacos lábiles, puede ser administrándolo por vía rectal, por ejemplo, supositorios, dejándolos alojados en el recto, y a medida que se vayan disolviendo, hay muy poca agua a nivel del recto, son más difícil y errática la absorción, mucho menos agua de lo que hay en la cavidad bucal, obviamente, y de esa manera evitamos el efecto del primer paso, intestinal delgado y hepático. Otra posibilidad de administrar un medicamento por vía rectal es no solo para evitar esos efectos de primer pasaje para moléculas que son muy lábiles. Hay veces, sobre todo en los niños, en los cuales determinadas afecciones o la propia impertinencia de los niños cuando no quieren tomar algo y se rebelan y lo escupen, bueno, administrado por vía rectal parecería que por lo menos por un corto momento el chico aguanta el supositorio a nivel rectal, lo aguanta él o lo aguanta la madre apretándole las nalgas para que no salga el supositorio hacia afuera y por lo menos algo del fármaco ingresa al organismo y empieza a hacer su acción. También cuando la persona está con un nivel de conciencia muy bajo, no se le permite deglutir y por lo tanto a nivel rectal es una posibilidad que se le presenta para poder ingresar un fármaco al medio interno. Bueno, y aquí resumir lo que a tiempo de estancia corresponde resumir y lo que a pH del medio líquido que está bañando continuamente la luz de nuestro tracto digestivo presenta. En el boca y esófago, el pH va entre 6 y 7, eso es un pH prácticamente neutro, pero no dura prácticamente nada, cuando es administrado por deglución por vía oral. Obviamente que permanece en la boca mucho tiempo si nosotros nos mantenemos en la boca. Y ahí es importante tener presente cuál es el pH que existe en la boca. Pero para la enorme mayoría de los medicamentos que se administran por vía oral son con deglución, por lo tanto van a caer en el estómago, cayendo en el estómago se van a enfrentar a un pH entre 1 y 2, y puede estar entre 10 y 60 minutos. Y eso depende de si el estómago tiene comida a su interior, si los medicamentos los administramos con la comida, los administramos poco después de la comida, entonces las cosas cambian, porque si está administrado con comida, poco después de las comidas, el pH estomacal ya no es tan ácido, es un poco menos ácido, porque esa comida comienza de alguna manera a bufferear el pH del jugo. Además la comida tiene sus propios componentes que lo puede alcalinizar. Cuando acá ponemos pH 3, puede llegar a ser pH 3, pH más de 3. Todo depende de la composición de esa comida. Y debido a tener comida, el estómago ya no va a desprenderse del medicamento a los 10 o 60 minutos, sino que puede estar el medicamento dentro del estómago y por lo tanto el fármaco contenido en ese medicamento, o el fármaco incluso disuelto en el estómago, puede permanecer en el estómago entre 1 y 6 horas, porque el contenido gástrico va a ir pasando muy lentamente al duodeno y va a pasar en la medida de que la fluidificación del contenido gástrico así lo permita. Entonces, muy distinta es el resultado clínico de administrar medicamentos con el estómago vacío, o sea, en un individuo, y en ayunas, en el cual el tiempo de residencia puede ser muy corto, hasta casi 1 hora, y eso va a depender
cuánto permanece en el estómago va a depender en cuán fluido está ese medicamento. Si nosotros ingerimos una solución conteniendo el fármaco, prácticamente va a estar no más de 10 minutos. Entonces, cuando nosotros veíamos en algunos ejercicios prácticos que no había tiempo de latencia o el tiempo de latencia era muy pequeño, es porque ese fármaco se administró como medicamento en solución o medicamento sólido de muy rápida desintegración y liberación. El tiempo de latencia, cuando se administra en ayunas, puede variar en este rango. Ahora, cuando se administra con comida, ya tiempos de latencia pueden ser muy importantes, fruto de que a nivel del estómago la absorción no tiene lugar o es prácticamente despreciable o muy poca. Sí comienza a absorberse una vez que llega al duodeno y puede llegar al duodeno inmediatamente después de administrarse, porque si el fármaco se va disolviendo rápidamente, lo que está disuelto está en el medio líquido y ese medio líquido puede ir pasando a medida que el píloro se abre un poco y deja pasar contenido. No va a poder pasar el contenido que todavía no se disolvió y que está todavía incluso no liberado desde pedazos de comprimido que están en una etapa de molienda a nivel estomacal. Quiere decir entonces que la aparición de fármaco en sangre puede, luego de administración oral, comenzar a observarse a los pocos minutos de administrado. La velocidad a la cual va subiendo las concentraciones sanguíneas de ese fármaco dependerá de la velocidad a la cual ese fármaco es liberado. No solamente la velocidad a la cual el fármaco es liberado, sino la velocidad a la cual el medicamento que aún no liberó fármaco pasa al contenido duodenal y por tanto al contenido intestinal. Una vez que los medicamentos entraron al duodeno, ya sea liberado el fármaco o no liberado aún, ya no tienen vuelta atrás en ese tránsito. Y ese tránsito, en general, una vez que llega al duodeno y al intestino delgado, por el peristaltismo se van produciendo contracciones de ese conducto y el contenido al interior del intestino delgado puede avanzar hacia adelante o hacia atrás, pero si va hacia atrás se va a encontrar con lo que viene desde el estómago que lo va empujando por las contracciones gástricas. Quiere decir que en definitiva el avance del producto o del jugo que contiene el fármaco ya liberado del producto va a ir en continua progresión desde el estómago hacia el intestino grueso. Bueno, el pH a nivel duodenal es de entre 4 y 6, por decir un rango, y es el pH resultante de mezclar un contenido gástrico que tiene un pH muy bajo con volúmenes de jugo intestinal que tiene un pH alcalino. Entonces, si paso mucho volumen gástrico a un duodeno que va segregando jugos de a poco, va a generar pHs finales que no son netamente alcalinos ni tampoco cercanos a la neutralidad. No son netamente neutros y mucho menos alcalinos, el pH resultante. Ahora, si se produce a su vez secreciones pancreáticas, ahí ya los volúmenes de líquidos que ingresan al duodeno o al intestino delgado ya son mayores, son volúmenes de pH importante, alcalino, 8,5, y por lo tanto puede llegar rápidamente a alcanzarse pHs de 6, que luego van a ir subiendo paulatinamente a través del tracto intestinal hasta llegar a pH 7, incluso pH de 8. Cada vez que avanzamos más en dirección al intestino grueso, el pH va aumentando. Luego, a nivel del intestino grueso, propiamente, que es el colon, por llamarlo de la forma en la cual su denominación abarca la mayor longitud del intestino grueso. Recordemos que el intestino grueso es el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon y después el recto, como les venía relatando en las diapositivas anteriores. Allí
por la importante reabsorción de líquidos y por la poca secreción de jugos intestinales, que son generalmente alcalinos, entonces estamos obteniendo ya pHs más neutros e incluso pHs débilmente ácidos, fruto de las secreciones que se producen de toda la materia descartable de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo elimina sustancias no solamente por la orina, sino que también por las vías aéreas respiratorias si son gases, y si son solutos disolvibles en agua, también son eliminados por secreciones intestinales que son recogidas a nivel del intestino grueso. Entonces la permanencia en esos tramos es muy corta en el duodeno, mucho más larga en el yeyuno, en el ilion, y puede estar mucho tiempo en el colon, pero ya sabíamos que a nivel colónico la absorción ya prácticamente de un remanente que no debe ser abundante. Bueno, entonces ahora vamos al concepto de biodisponibilidad para luego entrar a la liberación de los fármacos y poder diseñar medicamentos para cumplir funciones. La biodisponibilidad, una vez que administramos una dosis por vía oral, por ejemplo, o por cualquier vía, pero acá está dibujado un comprimido típico, entonces estamos pensando en una vía oral habitual, la biodisponibilidad se reduce a comprender esa fracción de lo que entra respecto al total administrado. Y lo que no entra, que es esta flecha, no entra porque no se pudo absorber, no entra porque cuando se estaba absorbiendo se eliminó, o no entra porque no se pudo liberar del comprimido. Entonces, biodisponibilidad es fracción de dosis que ingresa y velocidad a la cual ingresa. Normalmente, en la jerga cotidiana, hablamos de biodisponibilidad como fracción de dosis, pero en un lenguaje más técnico y cada vez más científico, hay que tener presente que biodisponibilidad significa no solamente la cantidad que ingresa, sino la velocidad a la cual ingresa. Si uno no se detiene más en la palabra biodisponibilidad, siempre nos queda en la mente fracción de dosis, cantidad que ingresa. Si uno se detiene más en biodisponibilidad y lo sigue hablando, incluso un profesor con los estudiantes cuando dejan de serlo y ya son profesionales, tengan presente que biodisponibilidad no solo es cantidad, sino es velocidad. Y la velocidad es un tema muy importante que es lo que voy a tratar de, por lo menos, adelantarle en esta presentación. Bueno, y aquí tenemos todo lo que queríamos resumir de este curso, porque a esta altura ya prácticamente tenemos claro cómo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un sistema multicompartimental, tanto compartimientos como espacios querramos circunscribir y delimitar, pero acá lo simplifiqué bastante al punto de tener la dosis. La dosis administrada por vía oral se va a enfrentar en su primer estadio estomacal a un jugo, que es el jugo gástrico, jugo que se va formando desde las células del estómago. Ese jugo podrá ir pasando a la luz intestinal, pero también podrá pasar a la luz intestinal el medicamento que aún no terminó de liberar su contenido. Y así pues, el medicamento seguir viajando a lo largo del intestino, y vean que pretendí darle coloraciones cada vez menos intensas a este círculo para mostrarle de que cada vez le exhibió más contenido al punto de quedar un halo, una sombra o un elemento que significa donde está blanco prácticamente, que ya no queda fármaco por liberar. Acá, en ese estómago que va formando jugo gástrico, hay excreciones, hay reabsorciones, eso fundamentalmente a nivel de los conductos de las células secretoras, del conjunto de células secretoras estomacales. Pero el ingreso, una vez que está en la luz estomacal el jugo gástrico, ya el reingreso de ese jugo al interior es prácticamente nulo. Así que lo vamos a ir quitando, y si es prácticamente nulo, es muy difícil entonces que los fármacos que se hayan liberado
del comprimido, digámoslo, ingresen al medio interno a través de la mucosa estomacal. No quiere decir que si uno ingiere alcohol, el alcohol por sí mismo, aparte de ser líquido, es bastante lipofílico y pueda permear la mucosa estomacal, al punto que puede ingresar alcohol ni bien se encuentra en el estómago. Pero una vez que pasó ese alcohol con su contenido gástrico al intestino, el alcohol se absorbe tremendamente más rápido. Uno puede estar tomando mucho en una fiesta o en algún asado que estemos organizando y no siente todavía esos efectos, ese mareo, apenas una simple desinhibición y uno se pone más contento, hace chistes más subidos de tono, al punto tal que todavía se puede mantener en un término sociable, agradable, sin ser ofensivo. Pero ni bien pasan los minutos, el jugo gástrico, el contenido gástrico va pasando al estómago y ya entonces el ingreso de alcohol al medio interno es cada vez mayor, los chistes se ponen cada vez de tono más subido y al final hasta perdemos el equilibrio, nos embriagamos de una manera lamentable. Pero los fármacos disueltos en el agua, absorciones a nivel de la mucosa estomacal, vamos a anularla conceptualmente, aunque le dejamos una pequeña posibilidad de entrada, pero conceptualmente la absorción va a ocurrir a nivel intestinal. Entonces, la forma farmacéutica, o sea, el medicamento pasa sin haber aún liberado el fármaco, pero lo que ya liberó pasa a través del jugo que ese órgano generó y el fármaco allí disuelto sigue los siguientes tramos del tracto digestivo. Cuando llega a la primera parte del intestino, habíamos visto que el páncreas también forma en sus glándulas secretoras, secreción exócrina, forma el jugo pancreático, que se reabsorbe, pero eso siempre en los canalículos, como en los conductos, que habíamos hablado a nivel gástrico, aquí también a nivel pancreático. Una vez que se liberó el jugo pancreático a la luz intestinal, allí se va mezclando con los contenidos gástricos y va formando los pH correspondientes de acuerdo a la progresión en la que nos encontramos. También habíamos mencionado que los jugos intestinales, bueno, entonces, así como uno va generando jugos gástricos, pancreáticos e intestinales, si el fármaco ya se encontraba en nuestro cuerpo, porque estábamos en dosis múltiples, y ya el fármaco había ingresado en anteriores dosis, esos jugos pueden ir acompañados de fármaco disuelto. Quiere decir que aparecen fármacos aquí, en esos lugares del tracto digestivo, que no son producto de la liberación de la dosis administrada ahora, sino que son consecuencias de la disposición del fármaco que había ingresado en las anteriores dosis. Por lo tanto, acá en estas flechas las pinto de amarillo porque esas secreciones así, con el jugo gástrico, con el jugo pancreático, con el jugo intestinal, tienen lugar por simple reparto a través de las membranas celulares que tapizan estos tramos del tracto gastrointestinal. Pero en las membranas apicales de todas esas células, ustedes recordarán que se encontraban los transportadores de flujo y por eso los transportadores de flujo formó parte de nuestra historia de investigación en el departamento de farmacia, de ciencias farmacéuticas, y las estamos pintando de amarillo para mencionarle que la presencia de transportadores de flujo. Las otras flechas las pintamos de negro, pero por ninguna connotación futbolística, simplemente para tener contentos a peñarolenses y a tricolores, hacemos unos dibujos que nuclean a la mayor población uruguaya, por decirlo como chanza, como chiste. Bueno, aquí ven ustedes que estos transportadores de flujo a lo largo del tracto intestinal, sus expresiones en las membranas apicales de esas células es cada vez mayor. Quiere decir que los fármacos que quizás nunca entró aún al individuo, que se está liberando de la dosis y pretenden ingresar, se van a encontrar con esos transportadores de flujo que cada vez les va a ofrecer mayor resistencia al pasaje. Obviamente que son fármacos sustratos de esos transportadores de flujo. Si no son sustratos de los transportadores de flujo, no pasa nada de la historia que estoy contando.
Bueno, ¿qué más podemos ver de este dibujo? De este dibujo lo que podemos ver que acá los fármacos que ingresan al enterocito, del enterocito va a salir y por vía sanguínea van a, en vena porta son estos dos colores azules, pero algunas de las moléculas ingresan al hepatocito y otras moléculas siguen su viaje hacia la gran circulación y poder estar disponible a todos los demás órganos. No voy a hacer más comentarios de este dibujo, salvo decir que en el hígado el fármaco puede secretarse con la bilis, por transportadores de flujo también, y la bilis se ha secretado a la luz intestinal, y así tenemos circulación enterohepáticas, tenemos circulación gastroentéricas, tenemos circulación pancreoentéricas, es decir, los fármacos pueden estar dando vueltas, pasando por el medio interno y volviéndose a secretar. Pero esas son historias que hacen a la disposición. Ahora queríamos circunscribirnos a historias que hacen a la absorción. Bueno, el fármaco, una vez que ingresó al hepatocito, se puede biotransformar en una molécula diferente a la que venía, en otra molécula diferente, y la biotransformación también puede ocurrir en la célula del intestino delgado. Que sí que acá está resumido un montón de elementos que quien haya comprendido bien este curso y que lo haya asimilado correctamente, después en sus casas lo van a mirar y se van a dar cuenta el significado de cada flecha, de cada rectángulo o hexágono o pentágono que allí figura, a qué nos estamos refiriendo. Bueno, a ver qué sigue ahora. Formulaciones. Entonces, cuando uno dice medicamento, por ejemplo, comprimido, es una forma farmacéutica, porque también puede ser cápsulas, porque también podrían ser soluciones. Entonces, vamos a detenernos en comprimidos. Los comprimidos que nosotros ingerimos y los comprimidos que se elaboraron tradicionalmente por la industria farmacéutica son comprimidos que liberaban el fármaco de la manera que ni siquiera imaginábamos y teníamos intenciones de modificarla. Es la liberación convencional, la que ocurría a partir de ese desarrollo que se hizo por la industria farmacéutica. Con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta, ya hace mucho tiempo, le estoy diciendo, se ha dado cuenta la industria farmacéutica de que podría mejorar la performance de sus medicamentos acelerando esa liberación. Y entonces tenemos medicamentos de liberación acelerada. Por ejemplo, en la analgesia lo que queremos es una rápida acción, y una rápida acción se logra con una rápida aparición de moléculas en los sitios de acción, y para que tener una rápida aparición de moléculas en los sitios de acción, primero tiene que haber una rápida aparición en la sangre, y por lo tanto una rápida liberación desde la forma farmacéutica, y es por eso que los analgésicos, que son muchos de propiedades acídicas en su estructura química, si le agregamos algún sustancia sólida que mezclada con el agua da un pH alcalino, hacemos que la molécula se ionice y por lo tanto se disuelva muy rápidamente, y eso lo que hace es acelerar la disolución. También podemos posponerla, retardar la liberación. Y esto ocurrió y se puso en práctica hace bastante tiempo en aquellos medicamentos en los cuales, si nosotros administramos por vía oral, el fármaco se liberara y se enfrentara al jugo gástrico, por el pH tan bajo de ese jugo gástrico, podría modificarse la estructura química de ese fármaco. Por ejemplo, existen algunas moléculas como las penicilinas que a pH gástrico se hidrolizan el anillo beta-lactamo y pierde por lo tanto su actividad farmacológica. Así tenemos también otros fármacos que no me quiero detener porque si no la hacemos demasiado larga. Lo que queremos entonces es evitar que se degrade a nivel del jugo gástrico, y por eso lo diseñamos a este comprimido con una cubierta tal que resista la acción de estos jugos, y el medicamento enteramente, tal cual lo administramos, va a pasar al intestino delgado. Ese retardo puede ser retardarlo y esperar que llegue al intestino delgado, o retardarlo de tal manera que llegue al intestino delgado, pero que tampoco se libere, que no se libere, que se llegue a liberar recién el intestino grueso. Era lo que yo les hablaba hoy de formulaciones de liberación colónica. Después tenemos formulaciones que podríamos prolongar la liberación, que comiencen en el trato estomacal, que continúen en el intestino delgado, dijimos que eran como casi 8 metros de intestino delgado, y que siga siempre teniendo fármaco liberando.
Y de esa manera podríamos diseñar un producto de liberación prolongada que liberara, según la cinética, de orden cero, y estuviera simulando una perfusión a velocidad constante, no una perfusión intravascular a velocidad constante como nosotros lo vimos cuando hicimos referencia a ese proceso de orden cero, sino que a una administración, una perfusión a velocidad constante, perfundiendo cada una de las partes de la luz del tracto digestivo. Entonces, si la liberación es de orden cero, llega un momento que la aparición en sangre también aparece con el mismo perfil que si lo hubiéramos dado por vía intravascular, con la única diferencia de la fracción de dosis que realmente administramos en orden cero y que realmente llega al tracto circulatorio. Cuando lo damos por vía intravascular, la fracción de dosis que ingresa a nuestro organismo vale 1, mientras que si la administración es por vía oral, esa fracción de dosis puede ser menor que 1. Y programada son aquellas formulaciones de liberación controlada de forma tal que se programe para que se libere en determinada porción del tracto digestivo, también programada que se libera a determinada hora del día. Son las formulaciones ya mucho más modernas, que son cronológicamente programadas, siguiendo la más conveniente hora del día para ser liberada. Y eso nos permite a nosotros administrar un medicamento a una hora que nos es cómoda, pero liberar ese fármaco del medicamento a una hora que realmente sea interesante desde el punto de vista farmacológico. Y todo eso va a ocurrir al interior de nuestro cuerpo sin nosotros percatarnos de que eso así ocurre. Y si por alguna razón la liberación demorara mucho en acontecer y todavía dejáramos pintado de gris estos círculos, podríamos encontrarnos de que en el baño, en el water, cuando defecamos, encontremos todavía restos de comprimido o comprimido entero que todavía contienen fármaco y por lo tanto la liberación ocurre en un lugar donde obviamente no va a poderse absorber. Bueno, parte del ejercicio del día de hoy, ya estamos en las 10 menos cuarto, me quedan los 15 minutos, son moléculas que ustedes ven acá, algunos de los fármacos son ácidos carboxílicos. Entonces, estos ácidos carboxílicos, este es el valproico, este es el diclofenac, que forma parte del ejercicio de hoy, este es ketoprofeno, este es ibuprofeno. Bueno, son todos ácidos carboxílicos. Y estos ácidos carboxílicos van a tener el problema de la ionización a nivel intestinal y por lo tanto podemos perder biodisponibilidad porque se ioniza, si está ionizado se permea muy poco, lo poco que se permea es suficiente como para que las enzimas actúen sobre él, no las logren saturar nunca, y entonces tenemos pérdida de biodisponibilidad por esa razón. Para fármacos cuya ionización ya es importante a pH 4, furosemide, por ejemplo, diclofenac, por ejemplo, 4,5, 5, que son pH duodenales, avisoramos una ventana de absorción, o sea, un tramo del trayecto muy corto para que la absorción sea posible. Entonces, estos fármacos, cuando son administrados por vía oral, si bien son muy interesantes, provocan efectos importantes, se pierde mucha dosis. Es decir, estamos agregando al medicamento una importante dosis para que la pequeña fracción que ingrese nos permita tener acción, pero estamos desperdiciando mucha masa de principio activo. Y entonces se ha empezado a desarrollar en los últimos tiempos y tenemos un trabajo de tesis que estamos llevando adelante con muchos inconvenientes, porque es importante tener presente que el desarrollo de la industria farmacéutica a nivel nacional es todavía muy pobre. O sea, los grandes desarrollos que a veces les comentamos en las clases son desarrollos que tuvieron lugar por la industria multinacional, por la industria tecnológicamente desarrollada de los países del primer mundo. Entonces todavía les pido a los estudiantes que estén interesados en la manufactura de los medicamentos, que presten mucha atención a los cursos de farmacotecnia que van a tener, que se especialicen en ese sentido para dotar de profesionales a nuestra industria farmacéutica que pueda hacer un salto tecnológico importante y llegar a producir medicamentos más complejos de lo que actualmente tenemos. No quiere decir que carezcamos de medicamentos complejos. Lo que estoy diciendo es que esos medicamentos complejos no los fabricamos acá, sino que los compramos
de otras empresas que tienen ese potencial tecnológico de fabricación. Bueno, me refería, para que estas moléculas pudieran tener algún mayor éxito de biodisponibilidad, lo que se está trabajando ahora son formulaciones gastroretentivas, es decir, que la medicación quede aquí, detenida, la vaya liberando, y a medida que se va liberando, va pasando al intestino, y ahí va siendo absorbido en los pedazos donde la absorción es aún factible. Porque si el medicamento avanzara, avanza con parte de la dosis y lo va a liberar en zonas donde no se absorbe. Bueno, bioequivalencia, similar biodisponibilidad. De bioequivalencia no voy a hablar mucho porque hay un curso de 14 semanas en los semestres normales que habla de la biodisponibilidad y la bioequivalencia. Elemento fundamental. Y todo está contenido a nivel mundial en este reporte de la OMS, sobre todo el 2015, que es la última actualización, donde habla detenidamente de los aspectos técnicos. Lo que ustedes van a aprender en el curso de biodisponibilidad y bioequivalencia cuando lo realicen son los aspectos científicos que sustentan a estos aspectos técnicos o incluso aspectos científicos que rebaten algunos de estos fundamentos técnicos. Bueno, eso es una historia larga de contar y justamente amerita realizar ese curso. Aquí habla de equivalentes farmacéuticos. Entonces los medicamentos que contienen el mismo fármaco, en la misma dosis, en la misma forma de farmacéutica, la misma forma de dosificación, es la misma forma farmacéutica, y que cumplen con normas farmacopeicas, que son las que determinan, diríamos, la calidad de la fabricación, y que están destinados a ser administrados por la misma ruta, se llaman equivalentes farmacéuticos. Es decir, un comprimido de diclofenac sódico, por hablar del fármaco que van a tener ustedes en el práctico, que tienen una dosis de 80 miligramos, de 100 miligramos, pero la misma dosis, y que son fabricados por diferentes empresas. Estos son equivalentes farmacéuticos. Después también tenemos alternativas farmacéuticas. Y alternativas farmacéuticas son aquellos medicamentos que no tienen el mismo principio activo, por ejemplo, que puedan tener una sal diferente, que puedan tener un éster diferente, pero que esa sal y ese éster en el organismo va a dar origen al fármaco que está contenido, sí, en un comprimido de un laboratorio que compite con nosotros. O también pueden ser alternativas farmacéuticas, dos productos, uno fabricado por un laboratorio, otro fabricado por otro laboratorio, que contienen el mismo principio activo, o sea, el mismo fármaco, pero que se vende bajo dos formas farmacéuticas diferentes. Es decir, un comprimido que contiene diclofenac sódico es una alternativa farmacéutica de una cápsula que contiene diclofenac sódico. Entonces, alternativas farmacéuticas no son equivalentes farmacéuticos, pero tienen el objetivo de destinar a nuestros cuerpos la misma parte activa en las mismas dosis a nuestros cuerpos. Entonces, poseen la misma biodisponibilidad, todos los equivalentes farmacéuticos entre sí, y poseen la misma biodisponibilidad las alternativas farmacéuticas de los otros comprimidos equivalentes farmacéuticos, la misma biodisponibilidad entre sí, las diferentes alternativas farmacéuticas. Bueno, eso es un tema que ha generado un fuerte debate por la década del 70, porque antes se sacaba un comprimido al mercado que contenía la misma dosis de fármaco, o se sacaba una cápsula que contenía la misma dosis que un comprimido, ese fármaco, y por lo tanto se suponía que tenía que producir los mismos efectos en los individuos. Y sin embargo se dieron cuenta que no producían los mismos efectos. ¿Por qué la misma dosis del mismo agente activo no provoca la misma respuesta clínica? Sencillamente, por una de las razones más importantes de todas, es porque no se absorben en la misma cantidad y en la misma velocidad. Entonces, desde la década del 80, para ser más precisos, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y luego Australia, y luego Sudáfrica, y luego cada vez más países en el mundo exigen, para que se registre un medicamento equivalente farmacéutico o alternativa farmacéutica, demuestren que tienen la misma biodisponibilidad que otro que hemos designado como referencia. En general, la referencia es el primer producto que salió del mercado. Entonces, tener la misma biodisponibilidad significa generar los mismos perfiles de concentraciones en nuestro cuerpo.
Como exigir los mismos perfiles es prácticamente imposible, entonces lo que se hace es permitirles un apartamiento aceptable. Porque con este apartamiento aceptable, yo estoy seguro de que no vamos a caer en zonas tóxicas o en zonas ineficaces cuando se administra la misma dosis de los dos productos. El referencia y el producto que estamos intentando registrar en el mercado donde queremos vender. Entonces lo que se hace es comparar los perfiles de concentración a lo largo del tiempo. Las comparaciones se hacen por un procedimiento estadístico que no viene al caso ahora de tenernos. Y acá estamos viendo que el cociente entre el producto test y el producto de referencia, el cociente, por ejemplo, de áreas bajo la curva, el cociente de concentraciones máximas, tiene que estar comprendida entre 0,8 y 1,25. El inverso de 0,8 es 1,25. Quiere decir que entre uno y otro no puede haber una diferencia mayor al 20%. Y esa comparación es entre los valores medios, porque este ensayo se hace en un grupo de individuos que reciben la medicación test y reciben la medicación referencia, se hacen los promedios de esos parámetros farmacocinéticos, se hace el cociente de esos promedios, se hace la inferencia estadística de dónde estará ese cociente en la población de individuos, y esa inferencia estadística estimada a través del intervalo de confianza al 90%, tiene que caer en el intervalo de bioequivalencia de 0,8 y 1,25. Entonces, para tener presente el área bajo la curva, define la cantidad absorbida. El C máximo define la cantidad y la velocidad. O sea que es un parámetro que aporta demasiada información, pero no precisa la información si es de cantidad o de velocidad. El T máximo refiere a velocidad, y un parámetro que tenemos mucha simpatía es concentración máxima, que refiere a cantidad y velocidad, lo dividimos por el área bajo la curva, que refiere solamente a cantidad, y por lo tanto es un parámetro que nos marca la velocidad de absorción. Ahora vamos a lo siguiente. La calidad del medicamento. Un medicamento decimos que es de calidad si es efectivo y seguro. Si dos medicamentos que contienen el mismo fármaco, por supuesto, o la misma parte activa, es igualmente efectivo y seguro, es porque fue bioequivalente. De eso no hay vuelta. Está claro que cuanto más concentración obtengamos de ese fármaco en nuestro cuerpo, más efectivo va a ser. Pero también sabemos que cuanto menos concentración tengamos, va a ser más seguro, porque los efectos tóxicos se van a empezar a observar a altas concentraciones. Entonces, ¿cómo resolver esta disyuntiva? Y aquí tenemos modulando la velocidad de liberación. Entonces, las alternativas farmacéuticas innovadoras, que es un concepto que estamos desarrollando en nuestro grupo de trabajo para implementar en el Uruguay, con todos los problemas culturales que tiene implementar una cosa innovadora, sobre todo en nuestro país, es fabricar alternativas farmacéuticas innovadoras. Entonces, en el mundo, ustedes saben que cuando administramos un medicamento, la referencia, este sería el valor medio de una dosis que doy cada 12 horas en el conjunto de la población. Pero si vamos a cada una de las curvas en cada uno de los individuos de la población, vamos a tener curvas un poco más bajas o curvas un poco más altas. Las curvas más altas son aquellas personas que tienen un menor clearance. Las curvas más bajas es aquellas personas que tienen un mayor clearance. Incluso con esta posología, cada 12 horas, en algunos individuos está por encima de la ventana terapéutica o están por debajo. ¿Qué quiere decir? ¿Que ese fármaco no sirve en esos individuos? No. Lo que hay que cambiar es la dosis en esos individuos. Si nosotros liberáramos más lentamente, tendríamos un pico más bajo y un valle más alto. Y así aparecieron los medicamentos de liberación prolongada, para evitar la oscilación pico-valle que ustedes lo han respondido en muchos de los ejercicios que venimos haciendo. Esto, en realidad, como estamos en un eje tiempo de 24 horas, se administraron 2 dosis, en estos comprimidos innovadores de liberación prolongada se pone el doble de la dosis. Entonces, no constituye una alternativa farmacéutica. Como dijimos, alternativas farmacéuticas son aquellas que contienen el mismo principio activo, pero en las mismas dosis. Estos productos de liberación prolongada, que aparecieron en el mercado desde hace muchos años, son acreedores de una nueva patente de venta en exclusividad.
como también lo fueron los productos innovadores convencionales. Después que termina esa protección patentaria, ya todos los laboratorios del mundo pueden fabricar un equivalente farmacéutico o una alternativa farmacéutica de ese innovador. Sin embargo, no, vamos a ver lo que pasó con el ácido valproico. Abbott desarrolló un producto de liberación prolongada, lo patentó, pero se encontró, y ya lo vio, de que si bien teníamos en una dosis diaria perfiles menos oscilantes, las concentraciones que se alcanzaban para individuos que venían recibiendo del producto de liberación inmediata una dosis cada 12 horas, vieron que el perfil de concentraciones bajaba, el perfil de concentraciones medio bajaba respecto a los perfiles de concentraciones del respectivo paciente que estaba recibiendo el comprimido convencional. Y esto se debía a que el ácido valproico, por ser un ácido carboxílico, si nosotros estamos liberándolo a lo largo del tracto digestivo de una manera prolongada, lo podemos estar liberando en zonas donde ya no se absorbe más el ácido valproico. Y por lo tanto se pierde biodisponibilidad y por lo tanto aparecieron casos de individuos epilépticos, porque el ácido valproico, recuerda, ácido valproico vendido como divalproato de sodio, es una sal del ácido valproico. Que algunos individuos epilépticos, cuando pasaron a esta formulación, empezaron a desarrollar algunas crisis epilépticas, que antes estaban bien controlados, pero ahora no. Por lo tanto, la dosis tiene que ser mayor para estos productos de liberación prolongada. Quiere decir que un desastre fue desarrollar un producto que tenía una buena intención, pero perdió eficacia o efectividad a la hora de diseñarlo y administrarlo por un hecho de la ionización. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado con nuestra tecnología menos evolucionada, no un producto de liberación prolongada en el cual reuniera la dosis total de una sola vez al día, sino que elaborar un producto que contuviera la misma dosis que un producto, prototipo convencional, pero lo único que hacíamos es liberarla a la dosis más lenta, pero no tan lenta para que esa liberación no ocurra en zonas donde no se absorbiese el principio activo. Entonces, de esa manera mantuvimos la cantidad absorbida. Esta curva de abajo y esta curva de arriba tratan de emular los perfiles del individuo que tenía este perfil con el producto convencional de 2 veces al día, o este otro perfil con el producto convencional de 2 veces al día, ahora con el producto nuevo que se ha desarrollado y se ha registrado en nuestro país, tenemos que ese mismo individuo puede pasar a esta formulación alternativa, innovadora, y los individuos que estaban muy cerca del borde superior de la ventana terapéutica, que podían tener algunos efectos tóxicos en algunos momentos, ya no lo tengan. Y estos otros individuos que podían tener en algunos momentos algunas apariciones de ineficacias, ahora ya no la tengan. Quiere decir que le estamos resolviendo problemas clínicos administrando una alternativa farmacéutica en la que solo hemos modificado la velocidad de ingreso y no la biodisponibilidad. Es decir, para resumir, y esto es el resumen que siempre damos al final del curso de biodisponibilidad y bioequivalencia, es que no hay calidad de medicamento posible si no se incorpora el concepto de biodisponibilidad y bioequivalencia en el desarrollo farmacéutico. Eso es así. Ninguna de las industrias que hoy muchas veces criticamos, que forman parte del gran circuito de las industrias multinacionales, ninguna de esas industrias podrían haber llegado al desarrollo tecnológico que llegaron si no aplicaron biodisponibilidad y bioequivalencia durante la fase de desarrollo. En Uruguay, por supuesto que eso no se aplicó, aunque tengamos ahora regulación al respecto, obligando a que se aplique este concepto, igualmente no se aplica, no se fiscaliza. Esperemos que las nuevas autoridades y el desarrollo futuro del tema salud focalizado en medicamentos, ahora estamos muy focalizados a vacunas, pero ahora cuando volvamos a focalizarnos en medicamentos, adquiera la jerarquía que le corresponda estos conceptos de bioequivalencia y podamos ser un país con industria farmacéutica fuerte que desarrolle no solamente
copias de igual calidad que las originales, sino que pueda dar el paso más importante, que es desarrollar productos incluso innovadores. Solo será posible si hacemos biodisponibilidad, bioequivalencia. Bueno, ya Shirley, voy a dejar de compartir pantalla. Hemos terminado. No me fijé si tengo un chat, no tengo ningún chat. Me imagino que lo habrán comprendido perfectamente. Y teníamos pactado que a las 10, en las 10:01, según mi computadora Shirley, a las 10, Shirley Méndez les iba a entregar un mensaje, que no recuerdo bien de qué se trataba, pero la dejo hablar a ella para que pueda realizar lo que habíamos acordado. Muchas Adelante. gracias. Gracias, Pietro. Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, estoy aquí porque no sé si se acuerdan que a principio del semestre les hablé de mis cuestionarios relativos al doctorado en Química, Orientación, Educación que estoy haciendo. Supongo que varios de ustedes ahora, esta última semana, han recibido algún mensaje